Mis inicios fotográficos son de mitad de los 70, por lo tanto soy un fotógrafo tardío, ya tengo 20 y algo y tengo ya mi primera cámara reflex y me siento como muy identificado con el surrealismo. Yo como fotógrafo pertenezco a una generación que ya queríamos ser artistas, eso es importante. Si no queríamos ser fotoperiodistas, yo por lo menos quería exponer en una galería. Y esas fotografías son como bodegones de naturalezas muertas, como metáforas también de una época, de un país con falta de libertades. La gente no se dejaba fotografiar, porque había miedo a una dictadura que había habido en la que se utilizaba la fotografía como prueba de rojerío, como prueba de peligroso social. Estas fotos surrealistas había un componente intelectual grande, por eso, como eran fotos que nacían en mi cabeza, cuando las veía, luego al año siguiente las volvía a repetir, ya en otra ciudad a lo mejor, con otros amigos, que siempre utilizaba a mis amistades, a mis familiares de modelos. Aquí no hacía fotos a desconocidos, ¿no? Y tengo dos versiones. Cada año quería como mejorarla. Eso no se puede hacer con la fotografía documental. En los 80, cuando empieza, digamos, la movida madrileña, doy por finalizada esta etapa. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Oigo tintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. 1980 para mí es un año clave. Yo había sido un adolescente en que me había gustado muchísimo la música. Yo he nacido en Jimena de la Frontera, es un pueblo gaditano, muy cerca de Gibraltar, y recuerdo en esos finales de los años 60 como siempre teníamos puesta Radio Gibraltar y siempre estábamos oyendo esa música británica que no se oía en las demás emisoras. Entonces, en Madrid, cuando veo la New Wave, cómo se rescata todo lo que está viniendo de Londres, y yo me siento identificado con ese mundo, y la nueva ola madrileña la asumo como algo personal, como algo, me convierto en militante. Y 1980 es el año que nacen todos los grupos pop de la movida. Entonces no se llamaba la movida, se llamaba la nueva ola, copia de la New Wave británica, y yo no me pierdo un solo concierto. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación. Me doy cuenta que ha nacido el punk, que eso es fundamental. Aquello es como una revolución porque es como un movimiento ácrata, un movimiento libertario, un movimiento donde no está todo nada codificado, y yo creo que eso influye bastante a mi manera de pensar y a decir, pues la fotografía documental también es arte, porque es arte callejero. Con dos cámaras que llevo voy fotografiando, además del público, además de los grupos, al público. Y eso es lo que yo veo con el tiempo que más se ha valorado de mí y yo mismo valoro. Cuando voy viendo que estoy fotografiando a ese público anónimo que está viviendo ese entusiasmo generacional de una juventud en libertad, por primera vez, cuando en el siglo XX en España había habido tan pocos periodos de libertad. Los cantautores es como la negación de la imagen, son anti-imagen. En cambio, el punk, la New Wave, potenciaban la sofisticación, potenciaban la imagen. Y como fotógrafo me siento totalmente identificado por esta vivencia. Yo quisiera poder. Estos retratos están siempre hechos como si fueran naturalezas muertas. Yo trato a la persona como si fuera una naturaleza muerta, tranquila, sosegada, y a mí me gusta la fotografía que pose. Entonces hago como los aíslo en el sentido bueno, ya la fotografía de por sí, el encuadre ya es un aislamiento. Es como un rectángulo. Me gusta la idea de la pupila como pugilística, ¿no? Es decir, el ojo que está en un combate en este caso de un cuadrilátero, y ese cuadrilátero es el rectángulo de la fotografía. Y en ese rectángulo pongo yo al personaje, que lo trato como si fuera un artista, y lo hago mirar a la cámara, que eso también en el fotoperiodismo no estaba bien visto. Se consideraba que el fotógrafo pasaba por allí
y retrataba una imagen que era real, ¿no? Que existía y solamente el fotógrafo la cazaba, el concepto este de caza, de que ha llegado, lo ha cazado y se ha ido, pero la realidad estaba ahí. No, no es verdad, la realidad la crea el creador, ¿no? Yo he creado estas fotos con la complicidad de ellos, está clarísimo, porque siempre me acerco, le digo, oye, quiero hacer un retrato, no te importa, ponte aquí, ya he elegido el sitio, ya la persona está muy orgullosa de cómo va, y eso es como una gentileza de que yo me haya acercado y le vaya a retratar, ¿no? No era un fotógrafo que pasaba por allí, sino que estaba. Y estaba y ellos me conocían, porque claro, de tanto ir a conciertos ya se habían quedado con mi cara, vamos a decir, ¿no? Entonces por lo tanto había ya como que nos conocíamos todos. El retrato para mí no es movimiento, el retrato es más actitud. Yo no estaba contando nada urgente, es decir, que yo no estaba relatando, sino lo que estaba es pues, fotografiando unas vivencias. Y yo creo que eso hace que luego se ha llamado el nuevo documentalismo. Y ese documentalismo que es fotografiar la vida cotidiana, más que fotografiar un acontecimiento. Y yo creo que eso se da en esta fotografía, que es una fotografía de la insistencia. A veces digo, pienso, luego existo, no, insisto, luego existo. Esta fotografía de estos jóvenes que están como no compitiendo, sino como haciendo un combate de la belleza, vamos a decir, es como y haciendo con su cuerpo un lenguaje. Y lo que le hacía falta era que se encontraran con el fotógrafo. Yo elegí este territorio porque veía que era un territorio donde la actitud que se manifestaba era una actitud en la que se estaba escribiendo una historia. Aquí la medalla son ellos mismos. Y además no es una cultura de la competición, es una cultura de la diversión. Veníamos de una generación donde no se nos había inculcado no el concepto del castigo, ni el concepto del silencio, pero sí ese concepto de la uniformidad en el más sentido de la palabra. Es uniforme para obedecer. En cambio aquí son uniformes de desobediencia. Yo estoy consciente de que estoy trabajando en un ambiente underground, donde entonces hago fanzines. Eso para mí es muy importante, que paralelamente a las exposiciones que hago de fotos en color, voy exponiendo mis fotografías en blanco y negro, en fotocopias. Estas fotocopias grapadas como álbumes de estéticas, unos sobre punkis, otros sobre mod, otros sobre rockers. Era como la cartilla donde yo iba publicando un diario. Y ese diario, en vez de ser algo personal, literario, escrito, era fotocopiado, grapado y vendido en las tiendas de disco. Le puse el título Rococó por jugar con la palabra pop y por jugar con la palabra rock y también por el término barroco. Para mí el rock es un barroquismo. Yo no era consciente en aquel momento de que Rococó fuera tan importante. Ahora me están diciendo que, bueno, que esto es lo que mejor refleja aquella época de entusiasmo y de falta de recursos, y de falta, pero con muchas ganas. En Rocola lo mismo podía haber un día una fiesta gay que podía haber otro día una fiesta rockabilly, pero la movida fue muchas historias y todas fueron como que convergían. Eso es lo bonito, que han sido vasos comunicantes, donde a nadie se le hacía ningún feo, ¿no? Ni por ser de tal estética, ni de tal ideología. El color de la ideología
fue suplantado por un color de una actitud, pero uno tenía claro que era una actitud de personas nada beligerantes, sino de unas personas bastante tolerantes. Si tú me quisieras escuchar, si tú me prestaras atención, o yo, si yo te diría lo que ocurrió al pasar por la puerta del sol. Yo vi a la gente comer andar, oh sí, yo vi con tal aire de seguridad que yo, si yo en un momento comprendí. En los 90 me voy de Madrid. Y hago mi primer trabajo profesional. Eso para mí es importante. Que me piden una colaboración, Chema Conesa, que trabaja en El País, en Dominical del País, y Alberto Anao, como director, dicen: Trillo, ¿por qué no vas a sitios así pequeños, capitales de provincia de España, y cuentas la misma historia que has contado en Madrid? Estas fotos de tribus urbanas, y voy acompañado del periodista Moncho Alpuente, que es el que escribe esos textos, y entonces viajo a Palencia, a Lugo, a Teruel, a Ciudad Real, a Castellón, y es una fotografía donde hay una puesta en escena compleja, vamos a decir, porque claro, esas fotografías van a salir luego a doble página en un periódico, en un dominical. ¿A qué corbata, qué pantalón? Vamos, quítate el cinturón, y la tarde es de los dos. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Cuando terminó la serie, lógicamente yo soy el que tengo los derechos de esas fotos, son diapositivas mías, y hago con ellas una exposición que la hice en la Galería Moriarty de Madrid, y la llamé Souvenirs. Y el catálogo que hice, recordando mis tiempos, retomando más que recordando, mis tiempos de fancinero, pues hago tiras de postales. Por lo tanto, son unos objetos turísticos originales en cuanto que hay solamente una pieza. Y todo eso lo puse en las vitrinas en la exposición. Un trabajo como de hacer una radiografía de una ciudad, de una capital de provincia, en una España que ya se consideraba moderna, que ya no tenía, que aunque hubiera Semanas Santas y aunque hubiera ferias tradicionales, ya la vida cotidiana era distinta a esa que habíamos vivido, y yo sobre todo, ¿no?, en el pasado. Que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi, enamorado de ti. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís, enamorado de ti. Geografía moderna, que nace a partir de que yo me voy a vivir a Barcelona, voy desarrollando el concepto de territorialidad y el concepto de rivalidad. Hago fotos en Barcelona, hago fotos en Bilbao, y empiezo a darme cuenta que hay un elemento territorial muy importante, que en Madrid no lo había. Si hay un punky de Bilbao, es más importante para él primero ser vasco antes que punky. Y eso me sorprende, porque yo pertenezco a una cultura urbana que es una cultura apátrida. Yo estaba acostumbrado al concepto de rivalidad entre tribus urbanas, vamos a decir, un rocker contra un mod, o un heavy contra un pijo, pero ahí la territorialidad la daba la geografía. Y por eso jugué con ciudades que se enfrentaban por la capitalidad, como por ejemplo Gijón con Oviedo, o Vigo con Pontevedra, Jerez con Cádiz, pero también la rivalidad lingüística. Cogí sellos de Barcelona, sellos de correo de Bilbao, sellos de correo de La Coruña. También, más que una rivalidad, el pertenecer a una zona geográfica
compleja como era el Estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, han sido 10 años viajando, haciendo fotos de retratos de culturas urbanas juveniles, pero en territorios marcados por el pasado y por el enfrentamiento. Y yo, ¿qué filosofía, bueno, qué mensaje he dado en esta? Pues que la cultura urbana, para mí, es una cultura apátrida, es una cultura que no tiene territorio, y hemos nacido para no ser víctimas del pasado, ¿no? Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río. Esta serie última, en la que llevo ya varios años, se llama Gigasiápolis, y le llamo Gigasiápolis porque se centra en las grandes megápolis de Asia. Asia vive de la cultura occidental, por lo menos las culturas urbanas, pero la pasa por el filtro de un mundo en el que convive la contemporaneidad, los grandes rascacielos, las grandes megápolis, con la tradición, que eso es algo que en Europa el rock rompió, la cultura rockera rompió con el pasado. Aquí en Asia convive el pasado y un futuro que, bueno, cosmopolita y gigante, gigante porque impresiona esas ciudades tremendas, ¿no? Descubro también que ese componente de territorialidad, de mezcla Occidente con Oriente, se da también con la mezcla en el tiempo. Sí, el pasado tradicional del mundo del rock que ellos no han vivido, lo tienen ahora como vanguardia. Y el componente del pasado, yo muchas veces digo que las tribus urbanas niegan el paso del tiempo, y lo vemos que un rocker o un punky actual están vestidos como estaban vestidos en los años 50, que ven en las películas americanas. Aquí vemos al chico este que parece de un póster de Marlon Brando. Entonces, Asia como laboratorio de un futuro de tradición y modernidad es lo que es la filosofía de la serie esta, Gigasiápolis. En Asia descubro que el mundo del cómic es un mundo igual al mundo del rock, del rap. Existe la misma pasión, existen los mismos fans, y empecé mezclándolo, haciendo fotos de gente, de otakus, de cosplayer, como si fueran una tribu urbana más. Pero ahora lo estoy desarrollando como algo aparte, y lo quiero llamar, frente a Gigasiápolis, lo quiero llamar ficciones o lo quiero llamar literaturas, porque hay un componente para mí distinto al de las tribus urbanas. Es que no son fan de la música, sino son fan también de una ficción, no son fan de estrellas, mejor dicho, sino las estrellas son ellos mismos. Así que uno va vestido no por pertenecer o por gustarle una música, sino van vestido por identificación con un personaje de ficción. Y eso de llevar la ficción a la categoría de ente real y ponerse la ropa para que esa ropa le hace que tenga vida a ese personaje, y además cuando entran en la feria del cómic, rápidamente todo el mundo les para hacerles fotos. Así que ahí el fan se convierte en la estrella en sí mismo, y salen y van allí para ser fotografiados. Ellos están vestidos de un personaje que han interiorizado y que se saben de memoria, porque son fan de esa ficción. Costa Oeste lo que hago es poner en diálogo
a 3 países tan distintos como Vietnam, Estados Unidos y Marruecos, de 3 culturas tan diversas y 3 continentes tan alejados. Hago dialogar a una generación actual vietnamita en 2 ciudades, Ho Chi Minh City y Hanoi, marroquí en 2 ciudades, Rabat y Casablanca, y Estados Unidos en 2 ciudades, Los Ángeles y Nueva York. Planteo un argumento que veo que se repite constantemente en mí, que es la rivalidad, en este caso de las 2 costas americanas, Nueva York frente a Los Ángeles, con la rivalidad de Vietnam frente a Estados Unidos, es decir, el mundo comunista con el mundo capitalista, o la rivalidad islamista. Toda la exposición son de fotos hechas en un mismo tiempo y de estéticas parecidas. La filosofía de costa oeste es eso, esos hijos que quieren tener una cultura distinta a la que tuvieron en el pasado. Tiene, llámese en este caso, un pasado comunista, un pasado islamista o incluso un pasado capitalista, porque las fotos que tengo yo de California y de Nueva York son de culturas alternativas.